participación en nuestro ciclo de conferencias, igual a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por su participación. Como ustedes saben, Movimiento por la Patria es una organización de personas, no estamos asociados o registrados como una asociación civil, pero sí somos un grupo organizado de varios participantes que tenemos como enfoque y como objetivo el apoyar toda la parte democrática de nuestro país, enfocándonos a todo lo que es el provoto, la democracia y lo que es el equilibrio de los contrapesos democráticos. Voy a darle ya la palabra al doctor José Antonio Crespo para que pueda introducir al licenciado Ernesto Rufo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin Alarcón. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los que han accedido a nuestra reunión, nuestra quinta reunión magna del Movimiento por la Patria. En este grupo, como saben todos ustedes, estamos preocupados por el devenir de los acontecimientos actuales en 2021, en esta etapa histórica de México. Y 2021 es un momento de gran importancia histórica, eso no cabe duda, ¿sí? Así como hubo otros momentos históricos en México y en la humanidad, me viene a la mente en 1989, no quiero ser muy extenso sobre lo que todos ustedes saben que ocurrió en el mundo en 1989. En 1989, aparte de lo que mejor que yo saben ustedes que ocurrió, hubo en México también un parteaguas muy importante. Apareció en México el primer gobernador electo que no pertenecía al partido preponderante durante más de 60 años en aquel momento. Es para mí un honor presentar a ustedes a Ernesto Rufo Apel, con una trayectoria distinguidísima en la política. Desde muy joven, él fue presidente municipal de Ensenada, después pues tuvo cargos muy importantes y en ese momento se lanzó a la candidatura de gobernador de Baja California. Es para mí un honor presentar al diputado actual, Ernesto Rufo Apel, senador de la República en el periodo pasado, y sin más presentación, porque no quiero robar ninguna palabra que es más valiosa que la mía, que pueda decirnos él en este momento a Ernesto. Ernesto, sé bienvenido, por favor, a nuestra reunión y platícanos de cuáles son tus inquietudes, tus preocupaciones, tus diagnósticos y tus exhortos a la ciudadanía en México hoy en día. Bienvenido, Ernesto, por favor, toma la palabra, estamos a tus órdenes, siéntete en casa. Muchas gracias, Antonio. Bueno, comentarles que la razón de cómo apareció aquí ante ustedes es un hermano de Antonio Crespo que vive por acá en Ensenada, que produce vino, también aceitunas, y que pues nos hemos identificado en el trabajo, pero también en la política. Y es que pues estarse uno enfrentando con las sinrazones del gobierno, particularmente en aquel absolutismo de los 80s, las devaluaciones y todo lo que ustedes ya conocen, pues yo que era director general de una empresa, empecé desde jefe de personal, pero que a donde quiera se echaba la mordida y los arreglos que tenía uno que lograr con los líderes sindicales y todo esto, me fue haciendo una especie de rebelde. Y así a través de ser pues integrante de los consejos de los organismos empresariales y luego secretario y presidente, llegué a ser ahí en Ensenada el del Consejo Coordinador Empresarial.
pero pues también en toda esa manera de actuar, por las razones que les digo del autoritarismo para la empresa, demandé al gobierno, me amparé, ningún abogado nos quería defender, hasta que por ahí un abogado del PAN, pues mejor dicho, que había sido candidato a gobernador en el año 58 en Baja California, don Salvador Rosas Magallón, que por cierto le robaron con las bayonetas las urnas en el año 58, pues fue el que me ganó un amparo que jamás se pudo ejecutar porque el gobierno no acató la resolución judicial. Y también, pues, toda esta manera me fue acercando contra los únicos que se veía que se oponían, que eran los de Acción Nacional. Cuando yo fui, me afilié, dije, ah, caray, yo ya era panista desde antes porque los principios y los fundamentos, pues claramente inspirados en la modernidad de las razones y de los fundamentos del humanismo, pues me hicieron reconocer que yo ya era de ese partido antes de que yo firmara. Y bueno, acepté la candidatura a la presidencia municipal y así fueron pasando las cosas. Ya les adelantó algo Antonio. También me tocó ser senador, ser comisionado para los asuntos de la frontera norte con el gobierno de Vicente Fox. Me tocó todo lo de septiembre 11. Me tocó hablar con el general Powell, jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pues una serie de asuntos. Me tocó cuando asesinaron a Colosio en Baja California, pero de todos esos asuntos, el de mayor impacto ha sido que nosotros fuimos los que inventamos la credencial de lector con fotografía. Y así pude demostrarle al presidente Salinas que del padrón que el secretario de Gobernación, el IFE de aquel entonces, que pues carecía de un consejo ciudadano, tenía más del doble de los que yo pude encontrar que credencialicé. Y ahí pude demostrar cómo era la manipulación operativa de la democracia, entre comillas, del gobierno allá en los 80s. Y pasó otra cosa. Recuerdo yo que esa credencial que inventamos con huella y con pues una serie de candados digitales y todo eso, pues nos costó 15 pesos. Pero la de aquel entonces del gobierno sin fotografía costaba 40. Y le dije al presidente Salinas, oiga, presidente, ¿qué tal si se la dejo a 25 pesos? Y se enojó. Me dijo, oiga, ¿de qué se trata? Le dije, pues nada, de que usted se ahorre 15 pesos y yo me gano 10 pesos para el Estado. Me dijo, mire, véngase mañana. Bueno, la semana que entra y tráigase todas sus chunches tecnológicas y pues quiero conocer en detalle. Me presenté. En aquella época pues era traer el rotafolio y el retroproyector y me tuvo que ayudar un teniente de la Armada ahí a meter todo a la oficina del presidente, pero cuando lo estaba haciendo, pues me percato que estaba todo el gabinete del presidente Salinas presente, Gutiérrez Barrios, Aspe, Cedillo, todos. Y me dijo, oiga, Ernesto, ¿trae usted su credencial de Baja California? Sí, señor. Préstemela. Y se la enseñé, la tomó y se la paseó a todo el mundo por enfrente y les dijo, señores, se llegó el momento. Y esa es la razón, el punto de partida del actual INE. A veces me tocó debatirme con algunos de los presidentes del INE como que no querían reconocer que el invento empezó acá en Baja California, pero pues ahí está todos los elementos, toda la documentación
Y así inició entonces este asunto del descongelamiento del control de los procesos electorales. Claro, acuérdense de la coyuntura. Fue cuando se le cayó el sistema Bartlett y que pues resultó Salinas cuestionado. La prensa internacional se enfocaba en muchos países autoritarios y claro que la lupa estaba sobre de México. Yo también, por ser fronterizo, pues tenía mucha relación con los medios de comunicación norteamericanos, que por cierto, pues se presentaban y querían saber todo lo que sucedía. Pues fue favoreciendo esto que, vamos a decir, descongeló el control de los procesos electorales por parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, han pasado mil cosas, ya conocen ustedes, ha entrado el dinero del narco, todo el mundo hace trampa, ahora parece que ya pararon al Salgado Macedonio con este asunto de no haber comprobado sus gastos de precampaña, y hay un debate frontal del Poder Ejecutivo contra el INE, un órgano ciudadano autónomo. Señoras y señores, la República está en peligro. Esta es la razón del tema de nuestra conferencia y conversación el día de hoy. Ustedes, pues también viniendo con la misma preocupación, han abrazado esta identificación de movimiento por la patria, que no puede ser más atinado. Y eso implica participación. Bueno, yo lo he intentado de muchas maneras. Ya les decía, mi paso también por el Poder Legislativo. Me he dado cuenta de las mil mañosadas a través de ese camino, de los moches en la que han intervenido todos los partidos. Y eso fue producto del descongelamiento del control absoluto central. Porque entonces algunos partidos empezaron a presionar a través de los diputados, de la negociación con la Secretaría de Hacienda, pues que querían ellos asignar partidas presupuestales, pues a cambio de algunas decisiones para apoyar el presupuesto nacional en turno. Y se empezó a descomponer la cosa. Y la corrupción que ya estaba presente, pues se volvió descontrolada y ahora galopante, lo cual explica el resultado electoral del 2018, porque se votó en contra de todo eso y recayó ese voto en favor del actual presidente López Obrador. Pero no podemos desconocer que todo esto ha sido a consecuencia del descontrol. Y ese descontrol es porque las instituciones no han podido funcionar. Todos sabemos que las normas son digamos, el instructivo de operación de las instituciones. Y pues aquí en México somos expertos en observar, pero no cumplir. Todo es un juego por debajo de la mesa. Y esto habla de una sociedad, una nación que hasta ahora ha estado culturalmente acostumbrada a la componenda y al acuerdo, pues para sacar ventajas personales, de grupo. Partidos políticos se ponen de acuerdo. Dentro de los partidos políticos también los grupos se ponen de acuerdo. Sacan los candidatos del besamanos y todo se nos descompone. Entonces, la corrupción, pues es esa, digamos, leucemia que tenemos que controlar, y eso es a través de la observancia de la institucionalidad. Y eso es lo que está hoy, por su no observancia, poniendo en crisis, en peligro
a la República. La división de poderes, la República Federal, todo, el mismo INE. Ustedes ya conocen, pues, y lo hemos comentado. Los órganos autónomos, que son las primeras instituciones que con formalidad se han constituido reconociendo la capacidad y la importancia de los ciudadanos. Y eso, pues, ha dado cariz fundamental de la autonomía de esos órganos, y es por eso que, pues, también el actual Poder Ejecutivo los está minando a base de controlarles el presupuesto y hacerlos inefectivos. Me tocó unos momentos antes de estar aquí con ustedes, pues, revisar ahí el antecedente que tienen, y me llamó particularmente la atención la conferencia del doctor Narro. Y es porque, pues, el diagnóstico que él hace es el mismo que yo tengo. No les voy a abundar mucho en eso, porque digamos que el marco de análisis o el paradigma dentro del cual estamos es totalmente coincidente. Yo creo que ya estamos sobrediagnosticados. Sabemos cuál es el problema, pero tiene, pues, razones, y vienen de causas históricas donde pues esta falta en una proporción muy grande de la población, falta de educación. La verdadera solución está ahí, en la capacitación. Sin embargo, ustedes saben cómo está el sistema educativo. A mí me tocó como senador participar en la construcción del INEE, o sea, el Instituto Nacional de Educación, que se dedicó, pues, a construir parámetros, sobre todo para calificar la profesionalización de los maestros. ¿Y a quién creen que desbarató primero este gobierno? Pues a esa institución. Ustedes ven que muchos de los paros, toma de vías férreas por meses, particularmente en el centro y en el sur del país, ha sido ejecutado por maestros con muchos origen en esas escuelas normales, como la de Ayotzinapa, que tienen una tradición de izquierda, pues, muy clara. Eso, pues, revela lo estratégico que es el asunto de la educación, empezando por la educación básica, y que tenga que ver con una base de transparencia y ecuanimidad, de no ponerle colores de cristales de análisis desde la izquierda o desde la derecha, o como ustedes quieran ver, porque entonces se manipulan las mentes. Y es lo que acaba de empezar a hacer la actual secretaria de Educación Pública del país. La República está en peligro, y la cohesión de la nación también. Así que, como les digo, estamos sobrediagnosticados. Aquí el asunto es, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que esto está dentro de esa nueva dimensión cívico-ciudadana que muy pocos han desempeñado. De hecho, nuestras instituciones, pues, deben de estar encarnadas por hombres y mujeres con la capacitación y como rumbo al interés público, cosa que todo el mundo habla de él, pero nadie lo respeta. Y esto, pues, después del descongelamiento del autoritarismo absoluto presidencial allá en los 90s, bueno, con el 2000 y la elección de Fox y todo esto, pues empezó a descongelar aquel control
del que renegábamos, pero se empezó a soltar todo. En ausencia de fortaleza de instituciones. Y esto, pues, es lo que tenemos que hacer. El fortalecer para vitalizar el desempeño de las instituciones. Y de todas clases, ¿eh? Empezando también, claro, por legisladores y por jueces, etcétera. Para ello, bueno, entonces, ¿cómo llegamos a la propuesta, la selección de los candidatos? Pues, como ustedes saben, yo soy de Acción Nacional, pero tengo muy grandes divergencias con la directiva nacional, porque se han apropiado de los procesos internos de selección. Yo siempre soy medio dicharachero y me gusta de alguna forma tomarlos por el lado amable, pero pues les digo que juegan al dominó todo el día, pero siempre que volteas las fichas, te tocan las mismas mulas y eso pues nos tiene digamos, en el fondo de la caja de los soldaditos, porque no llegan caras nuevas, puro participante charrasqueado, ya muy visto, y a veces también ya muy corruptos. ¿Cómo vamos a poder limpiar eso? No estoy hablando nomás del PAN, ¿eh? Todos. Ya ni me enojo yo con priistas y perredistas, ahora morenistas. Este es un asunto que adolece la nación. Necesitamos ahora una forma nueva. Yo creo que esta crisis nos está llevando en una evolución política social a una etapa nueva. Y esta es la de la organización cívico-ciudadana, que va a ser magra, escasa al inicio, pero creo que por ahí va la salida y esa es la fortaleza que han tenido otros países a través de su historia. Bueno, también quiero decirles que esos otros países les ha costado mucho tiempo, siglos. Nosotros comparativamente vamos rápido, aunque ustedes no lo crean, porque hemos dado avances que a otras naciones les han costado cientos de años. Claro, inmersos ahora en una realidad donde todo se sabe globalmente. Ahora con el aparato este que estamos usando, pues es un asunto en el que es vertiginoso. Ya a veces yo quiero pues un tanto descansar de él porque las noticias llegan por minuto y esto está acelerando los cambios. No se diga la competitividad, que si no nos ponemos al día nos vamos a quedar pues en el primitivismo y las demás naciones van a seguir creciendo. Así que o nos abrimos, no hay de otra. O nos ciudadanizamos o nos ciudadanizamos. Y yo le he estado proponiendo a los distintos organizaciones cívicas, a los partidos políticos, a los académicos, que deberíamos de hacer un sistema de selección público de candidatos y candidatas bajo el esquema de la cultura del esfuerzo. Hagan de cuenta que tenemos una pasarela y a todo el mundo le decimos, a ver, el currículum y vamos a hacerte comparecer frente a un comité de ciudadanos notables también por su trayectoria y de esta manera en esa comparecencia ciudadana revisar la trayectoria, las conductas de cada quien. Y hagan de cuenta que en un distrito electoral federal, para una diputación federal, se forman 40 personas. Bueno, pues ahí que el debate y la comparecencia sean públicas y que de los 40 se escoja 5 por ese comité. Y ya tienes entonces
a 5 precandidatos, no importa si son priistas o panistas o perredistas o ciudadanos puros. Aquí lo que cuenta es la trayectoria en la cultura del esfuerzo. Y que los que quieran de esos precandidatos pues estén disponibles para el partido que los quiera asimilar, o si ellos se quieren ir para allá, lo que sea. El chiste es que ya tenemos a hombres y mujeres capaces y no pues simplemente popularidades de esas que se logran en el fútbol, con todo respeto, que se logran en los artistas y ellos, pues sí, son gente muy conocida y van a traer votos, pero no están preparados para el interés público. Si queremos construir algo en lo que la institucionalidad funcione, es a base de la capacidad y compromiso por el interés público, por la transparencia, por el respeto a la ley. Y en esa proporción, pues, y ahora ayudados por estos aparatos, pues todos esos sistemas de comparecencia se hacen por aquí, por los sistemas digitales, y la gente puede votar y observar y decir. Créanme que yo en este tránsito de 30 años en la política aprendí de mí lo que no sabía, porque todo el mundo dice, además de lo que de ti directamente se ha dejado como trayectoria, pues de parientes tuyos que ni conocías. Entonces se sabe todo. Y eso, esa transparencia, esa manera, es precisamente la esencia de las cosas para que podamos saber y estar seguros de que quienes van a encarnar a las instituciones son gente que se lo merece precisamente por los méritos en la cultura del esfuerzo. Así pues, yo he estado proponiendo esto, se lo dije a los de Sí por México, al Claudio X González, al Gustavo de Hoyos Walter, ya han hecho lo que pueden, pero no lograron consolidar al asunto ciudadano. Hablé con el tipo este de Monterrey, con Lozano, también arengándolo, y él pues como que se concentró en que quiere tumbar a López Obrador y hasta allí. Y bueno, entonces, pues yo lo que veo es, ¿por qué no se organizan estos comités por distrito? También puede ser por municipalidad o por estado. Hacer una red de estas formas de participación. Ustedes pueden constituir uno según el distrito que tengan. Hay que aprovechar ahora la elección del 6 de junio, porque ustedes pueden ir y todos debemos ir a ayudarle al INE, porque si no lo respaldamos, puede que lo mellen o que le hagan pues daños graves. Cuando menos debe ir uno a ofrecerse para cuidar la casilla a nombre del INE o de algún candidato que tengan de su preferencia, y a formar estructuras organizadas de ciudadanos que están viendo porque primero que nada se respete el proceso democrático, porque eso es lo fundamental y es lo que quiere agobiar y destruir López Obrador. Así pues, el reto está enfrentar a ese feudalismo del control del poder frente a lo moderno de la transparencia y el conocimiento. Y para allá va México, no tengo duda. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuántos años nos va a tomar, cuántos tropiezos, cuántos descalabros. Pero la tendencia hacia esa estructuración de las instituciones con esa razón esencial de interés público va para allá. México va para allá. Nomás que no es rápido. Cuando yo gané la gubernatura, recuerdo claramente cómo le dije yo a la ciudadanía de Baja California que ahí estaba el gobierno, que lo usaran, que yo les abría las puertas. Y todo el mundo se me quedaba viendo, como diciendo, ¿qué?
pues usted es el que tiene que hacer todo. Entonces, esa falta de participación, de tomarse el riesgo de tomar al toro por los cuernos, pues te va convirtiendo a ti, gobernante, en autoritario por ausencia de la participación cívica. Yo recuerdo que volteé a verles y les dije, oigan, de perdida agárrenme la escalera, ¿no? Porque yo estaba tomando la Bastilla, pero te dejan solo. Y en eso, entonces, pues ver el espíritu de ustedes en el movimiento por la patria es precisamente eso, la participación cívica, la búsqueda de la transparencia. Por ejemplo, también ir a apoyar allá a los pobres del Sistema Nacional de Anticorrupción, también ya los dejamos solos. Yo cuando llegué de alcalde, pues puse al Colegio de Contadores Públicos a que supervisara a mi tesorero municipal y funcionó muy bien, lo hicieron encantados. Pero nomás llegó otro presidente municipal y les dio miedo, porque a lo mejor ya no les daban contratos o les mandaban auditoría. Entonces, pues esto tiene sus riesgos, pero si no cruzamos el umbral de nuestra puerta privada hacia la de la calle, hacia la de la comunidad, y absorbemos esa dimensión también, pues los vivos nos van a seguir picando las costillas. Yo siempre he dicho que los vivos son gente muy inteligente, pero con ganas de joder. Y es lo que siempre hacen. Y la única forma de controlarlos es con la institucionalidad. Así pues, todo esto que les estoy diciendo, que les estoy platicando, viene fruto de todas esas experiencias. Lo mismo le decía a los colegios de abogados, a los de la Cámara de la Construcción, a los de la Cámara Pesquera. Yo soy de la pesca, Ensenada lo es. Y esto es precisamente los organismos, digamos, intermedios, cívicos ciudadanos, independientes de ningún interés gubernamental, donde está la fuerza, donde está esa probabilidad creciente, aunque hasta ahora muy lenta, de cómo supervisar y controlar al poder, que se da también en el PAN, ya lo dije, pero esa, yo creo que a como se ha dado en el PRI y a como se da ahora en Morena, que tienen que resolver las cosas por tómbola, pues tiene sus bemoles. Yo lo que creo es el que la ley, o sea, las normas, los estatutos de los organismos, es lo que tenemos siempre que observar y defender con el interés de todos los demás para preservar el rumbo de la posibilidad de superar los hechos de la realidad actual. Entonces, así en general, mis amigos, se los comento, se los digo, traía mucho más material, pero pues era de diagnóstico y narro, se lo acabó en lo que él les platicó a ustedes. Yo digo que hoy lo que tenemos enfrente es el 6 de junio y hay que apoyar al INE y hay que hacer organismos ciudadanos, si quieren hacerlo con candidatos o con partidos, pero al que no debemos dejar que le pase nada es al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues una vez ya dicho todo esto, ahí me quedo listo para las preguntas que se les ocurren. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Tus comentarios son muy espontáneos y por lo tanto nos dan mucha confianza en lo que nos propones. Le damos la palabra a José Luis Espinosa, miembro de nuestro grupo, que va a coordinar y a moderar algunas de las preguntas que se están presentando en el chat
y también algunas personas que están levantando la mano. José Luis, por favor, toma la palabra y seguramente tú también tienes de tu propia imaginación preguntas que hacer a Ernesto. Adelante, José Luis. José Luis Espinosa, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Y si no estás... Karin Alarcón, puedes tomar la palabra también, por favor. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por su exposición. Concluimos que la fuerza está en nuestra participación ciudadana y empecemos por defender al INE y participar el 6 de junio con nuestro voto. Tenemos aquí algunas preguntas que la primera de ellas es ¿qué perfil político cree usted que deben tener los candidatos de oposición para que seamos una opción ganadora? Bueno, precisamente esto que les platicaba del protocolo de selección tiene que ver con el perfil. De hecho, lo fundamental es capacidad, y eso lo que quiere decir es conocimientos, que tengan pues una parte preponderante de su preparación en que se vea que tienen dominio. Y luego viene otra parte en el asunto del perfil, que es la personalidad. Pero por eso es que pues propongo que el proceso de comparecencia de sus currículums para conocer su trayectoria, también en esa comparecencia les conoce uno la personalidad. Y después de que se haya hecho la preselección del Comité Ciudadano de Altura, o sea, de académicos, abogados, etcétera, que lo compongan, yo creo que después deben de someterse a esos precandidatos a la opinión pública, a que se hagan votaciones de aquí en el sistema digital de los teléfonos y todo esto, porque así entonces vemos la otra dimensión, a quién le gustó más a la gente, porque eso es psicológico, eso es carisma, le dicen, o no sé, algunas personalidades logramos ciertos aspectos y comunicamos o comunican mejor o peor o lo que sea. Y eso se resuelve con el tema de estas encuestas y los mismos partidos políticos que son entonces las estructuras políticas con filosofía política que pueden abrazar a tal o cual aspirante o precandidato. Entonces yo hablarles de un perfil perfecto, pues es que depende, ¿no? Si estás en el norte del país quieres un perfil y si estás en el centro otro y así es según la cultura regional. Así que no hay único y específico perfil. Yo creo que la opinión pública de cada lugar es la que califica, pero el contenido de la capacidad, como dijo Salamanca, lo que natura non provee, Salamanca non da. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de José Guimaraes, pero él la va a hacer directa. Ya está el micrófono abierto, por favor. ¿Está aquí José Guimaraes? ¿Está? Sí, Adelante, José. por favor. Denle la cámara también para conocerlo. Aquí está, pero no sé por qué no nos está. Ya tiene la. Está cerrado el micrófono, me imagino. No lo tiene bien. cerrado. Adelante, José Guimaraes, te escuchamos. ¿O no nos escucha? Él no nos escucha. Pasamos con Salomón y ahorita le volvemos a ceder la palabra. Salomón Chami, por favor. Buenas noches a todos, gracias. Señor Rufo, yo quisiera preguntarle por su experiencia, su trayectoria, su conocimiento dentro de todo lo que es la política y el conocimiento del país.
Se escucha y se habla mucho de que podríamos llegar México como país a un estado similar a Venezuela. ¿Qué tan real que tenemos estas características? ¿Somos un caldo de cultivo propicio para esto? Yo creo que no estamos en el grado de peligro de llegar a como está Venezuela. Bueno, por ejemplo, ahí está el INE, ¿no? La decisión que acaba de tomar de no aceptar al Salgado Macedonio. Quiere decir que hay una institución que sí está funcionando. Por eso es que la quieren cancelar. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió cosas muy importantes. El Tribunal Federal Electoral también. Entonces, parece que las instituciones nacionales están de alguna manera aguantando el temporal. Pero por eso les hablo yo, para el caso del INE, que hay que correr ahí a fortalecerlo y asistirlo. Los colegios de abogados a la Suprema Corte de Justicia, y así, para que sientan respaldo, no dejarlos solos, para que se respete la institucionalidad. Entonces, creo que las estructuras nacionales que después de la revolución se fueron construyendo han avanzado y no son tan manipulables, no al grado como fue en Venezuela. Entonces, yo espero que no lleguemos a Venezuela, pero para quitarle el creo, más vale entonces ponernos activos y hay que ir a fortalecer con nuestra presencia y actividad cívica a las instituciones, a la que nos guste, de acuerdo a nuestra profesión, etcétera, etcétera. O organizar otros movimientos específicos por distrito, en fin, para precisamente no se vaya a ir este asunto en derrape como se le fue a Venezuela. México ha logrado avanzar un poco más en sus instituciones que otras naciones latinoamericanas. Bueno, eso es lo interesante y por ello creo que no estamos tan cerca de llegar a ser Venezuela, pero si nos descuidamos y nuestro, digamos, apatía no nos impele a actuar, pues los vivos van a provocar Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a José Guimaraes. No sé si ya nos está escuchando. Que nada más nos está viendo, pero no nos escucha. Que tiene la manita alzada. Ya tiene acceso al micrófono, ya le mandé mensaje, pero no. Nos vamos a la última pregunta. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta aparte de esta. Hay una percepción generalizada respecto precisamente de lo que es la participación ciudadana, pero la percepción también es sobre que sentimos a los partidos, con todo respeto, un poco tibios respecto a la campaña que está realizando Morena, que inclusive está utilizando las vacunas como proselitismo. ¿Cómo? Y aquí hay una pregunta muy puntual respecto al tema de que tenemos la sensación que en las mañaneras nos señalan y comentan o están utilizando a Santiago Nieto como un medio de temor o de limitarnos en cuanto a levantar la voz y ver por nuestra democracia. ¿Es correcta la percepción que tenemos como ciudadanos o cuál sería su opinión a este respecto? No, no hay duda. O sea, estos asuntos de la unidad de inteligencia financiera, la de Nieto, está siendo usada como ariete que provoca temor. Y acuérdense que ahora el procurador, o sea, el fiscal de la nación o los ministerios públicos tienen la facultad de detenerte, ellos decretar la detención y arraigarte en tu casa y ya no media orden judicial. Oigan, pues, ¿qué más quieren? O sea, se acabó el régimen de libertades, nomás que, pues, no se ha generalizado la conceptualización de eso, pero con esa reforma que hicieron los de Morena,
se acabaron los 16 artículos de las garantías individuales de la Constitución. O sea, es sumamente grave lo que pasó, y entonces van a andar atemorizando a todo el mundo con eso, con la auditoría, con te siembro droga ahí en el carro y por lo mismo te meto en la cárcel antes de averiguar y esas cosas. Así que sí, son medios de atemorización. Ahora, la percepción de que los partidos políticos están tibios. Bueno, para mí la realidad es que nadie los quiere, porque han sido muy corruptos. O sea, se han puesto de acuerdo siempre por su propio interés, por el control del poder y no por el interés público. Todo lo que hacen es repartirse las cosas de manera particular dentro de los grupos de interés que forman un partido político, y a eso le llaman política. Eso no es política, eso es grilla. Y no tiene nada que ver con la ética y estas cosas de la transparencia. Entonces, por eso nadie quiere a los partidos políticos. Yo creo que el menos deteriorado es el PAN y tenemos problemas serios. Por eso, bueno, acá en Baja California traemos de candidato a Lupita Jones, que se la ganó de Miss Universo. Bueno, y todo el mundo la ve como la reina de la belleza. Pero esa mujer, la conozco ya hace muchos años y fue la jefa de la escaramuza charra en Mexicali y tiene pantalones y está actuando como candidato ciudadano. Los partidos políticos, pues son digamos, la estructura formal de la elección en cuanto a la legalidad que tienes que cumplir ante el INE para ser candidato. Pero el entusiasmo que se está buscando acá en Baja California con el candidato gobernador es que es un movimiento ciudadano. Eso fue lo que me pasó a mí. Por eso me eligieron alcalde y luego gobernador y luego volví a ganar la de senador, porque estás tú actuando en razón del interés público. Y ese es el que debe de dominar la acción de los políticos. Y los partidos políticos entonces deben de ser calificados con esa lupa, con ese punto de vista. Así es, pues entonces, que pues claro, están tibios porque son culpables. Han hecho demasiados latrocinios los partidos políticos. Así que están calladitos, espichaditos. Ellos provocaron la presencia de Morena. Oigan, ¿cómo creen que en menos de 6 años Morena llegó a la presidencia de la República? Pues porque todo el mundo aborreció todas las componentes, acuerdos y pactos de los partidos políticos. Entonces, asunto, pues hoy para el 6 de junio tiene que ser algo muy inspirado por la ciudadanía, a pesar de los partidos políticos, a pesar de la corrupción de los partidos políticos, de los gobiernos y del actual gobierno, porque ya los tengo bien clasificados. Está bien corrupto López Obrador. No logramos resolver eso, pero yo creo que este asunto cívico ciudadano, pues de apoyar al INE, realmente todos estamos ahorita motivados por una situación. Estamos en contra de López Obrador. Este es un entusiasmo en contra. No es a favor de que, oigan, qué bárbaro, qué líder tenemos por enfrente, los candidatos que hay. No. Ahorita estamos asustados con el López Obrador y su Morena, y de hecho la naturaleza de los votos va a ser en contra de eso. No es por positivo. Es por quitarnos otro problema más grande, ¿no? Vamos a quitarnos a los peores y nos vamos a quedar con los menos peores, pero por eso se tiene que purificar con el asunto de la transparencia ciudadana a través de los protocolos de selección, algo así, y de esa manera pasamos a la otra etapa, a la etapa de la construcción de la institucionalidad mexicana y no de las componendas por debajo de la mesa. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra al doctor José Antonio Crespo. Muchas gracias por darme la palabra, pero quería intervenir yo para que a su vez se la dieras a
José Antonio Gómez Urquiza, que nos acompaña aquí, tiene intención de platicar, y a José Luis Espinosa, que también nos puede hacer una abstracción y un resumen de lo que hemos escuchado, anticipando un poco y entresacando las ideas de Ernesto Rufo. A mí me gusta mucho la manera en que se refiere a la ausencia de una trayectoria de la cultura del esfuerzo que en este momento estamos padeciendo. Y esto pues nos lleva precisamente a la eminencia del autoritarismo que estamos combatiendo. Creo que es tarde como para empezar a pensar, a construir esa participación ciudadana. Sin embargo, él mismo menciona, así lo entiendo yo, a dos grandes corrientes, porque en nombre de sus representantes lo ha dicho Ernesto, se ha referido a Gustavo de Hoyos y se ha referido también a Gilberto Lozano. Creo que son corrientes, frentes diferentes, pero que de alguna manera revelan esa existencia de una participación cívica. En ese sentido, ¿qué opina Ernesto al respecto? Desgraciadamente estamos enojados contra la corrupción de ahora y también de la de antes. Sin embargo, la infraestructura que se debe aprovechar es la que ya existe, y esa infraestructura está en manos del PRI, prestada a Morena, así lo entiendo yo, en los últimos años. ¿Sí? Esa infraestructura es la que se debe de aprovechar. Si bien no hay propuestas, no hay proposiciones, pero sí hay un enojo que nos lleva a quitarnos de encima este gran estorbo destructor que tenemos con esta dictadura de un solo hombre. Pero bueno, está José Antonio Gómez Urquiza, si quieres tomar la palabra, y luego José Luis para redondear las inquietudes, si son tan amables, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Parte de la pregunta que quería yo hacerte, Ernesto, ya la has contestado en tu última intervención, pero me gustaría nada más el epílogo. Después de que conquistaste la gobernatura, que fuiste reconocido como el primer gobernador de oposición y habiendo hecho una excelente administración, la huella de la credencial con fotografía sigue y eso te lo debemos a ti. Y después hubieron varios gobernadores que fueron sucediendo: Héctor Terán, Eugenio Lorduy, González Alcocer, Osuna, etcétera. Y en 2018 vino un cambio que no se debió haber dado. Ahora, Morena está muy fuerte ahora. Está también postulado Hank por uno de los partidos satélites, que sería terrible. Lupita Jones como candidata ciudadana, ya no como candidata militante o abanderada del Partido Acción Nacional. ¿Qué perspectivas le ves a Baja California ante este escenario? Y ahora amenazando con la expropiación de la zona del Club Campestre por parte de Bonilla en venganza, seguramente por las diferencias que tiene con el presidente municipal de Tijuana. ¿Qué perspectiva le ves y qué perspectiva le ves a la candidatura de Lupita Jones? Bueno, primero el contexto baja californiano. Cada región tiene sus particularidades. Al ser un estado que está colindando con California, a pesar de López Obrador y del gobernador Bonilla y de Hank, sigue creciendo. Porque hay un asunto de economía. La economía se da porque hay razones básicas alrededor que impelen al crecimiento. De hecho, yo siempre he mantenido la tesis que para que haya una sana política tiene que empezar con el reconocimiento de la economía. Primero hay que resolver el problema de las necesidades y por lo tanto es producir. Y luego el que sigue, que es cómo repartirlo, que es el de la política. Baja California es un estado de inmigrantes. Baja California es un estado rebelde.
porque ha sido formado por las sucesivas corrientes de inmigrantes del litoral del Pacífico mexicano. Muchos van a dar al otro lado y algunos regresan capacitados. Y esto, está dándole una característica a esa frontera de Baja California, que a pesar de estas razones del autoritarismo central, y ya tengo que empezar a hablar como baja californiano, porque no nos gusta el centralismo. Yo fui el primer gobernador que empezó el debate fiscal frente al centralismo del gobierno federal. Ahora recientemente un grupo de gobernadores empezaron a debatirlo lo mismo a López Obrador. Para allá va, o sea, la autonomía real de los estados, que bueno, históricamente fueron creados del centro hacia ellos. Los estados mexicanos no crecieron por capacidad local, sino por obra y gracia del poder central. Hasta ahora medio están despertando. Y bueno, en el contexto de Baja California, pues tenemos este asunto de, por ejemplo, una candidato a gobernador de Morena, que es joven, bueno, respetable como mujer, pero que ha estado de oportunista en todo este vaivén del marasmo producido por López Obrador, y que ya ha mostrado pues que la capacidad para poder dirigir una ciudad no está, ya la dejó más endeudada, con más problemas. Me refiero a Mexicali porque fue la alcaldesa. Las encuestas dicen que tiene el 44% de la probabilidad. Entonces, si ahorita fuera la elección, yo creo que la va a ganar ella, ¿sí? Pero ese populismo que está detrás está provocando que no haya entusiasmo en la campaña de ella. Baja California está apagada. Está Hank también, que pues a él ocurre mucha gente que tiene que ver con los casinos, con los Cholos, que es el equipo de fútbol, con los regalos de despensas ahí en ese tipo de eventos. A mí me tocó una etapa de investigaciones judiciales ahí en contra de su conducta, y pues hay muchas cosas oscuras allá atrás, pero ¿cómo es posible que alguien como él esté de candidato y tenga una probabilidad en la elección? Porque tiene como un 17-18% de las simpatías. Igual Lupita Jones. Así que ahorita ni los dos juntos le ganan a la de Morena. Pero eso lo que es un reflejo de una sociedad que ha polarizado López Obrador, pero que sigue creciendo. O sea, tienen trabajo y tienen el doble como mínimo. O sea, porque lo subió López Obrador, pero de todas formas en Baja California ganas más del doble que decretó López Obrador. Entonces, yo creo que el debate va a estar entre quién va a ser el mejor segundo lugar entre Hank y Lupita dentro de un mes. Y cuando se den cuenta quién va al mejor segundo lugar, se va a dar la cargada. Y probablemente le ganemos la gubernatura Morena. Por ahí va. Gracias. Sí, con gusto. Muchas gracias, José Antonio. ¿Quieres cerrar la conferencia, José Luis Espinosa quería decirnos algo. José Luis? Gracias, gobernador. Después de ustedes vinieron grandes gobiernos en Baja California Norte, ¿no? Baja California. Sin embargo, el último fue nefasto, ¿no? Fue el que le entregó la gobernatura a Bonilla, y en donde todos sabemos que todo el Congreso se vendió básicamente para que la famosa extensión del gobernador. Mi pregunta, bueno, después de usted en esa época hubo grandes gobernadores panistas,
Estamos hablando de Carlos Medina, Alberto Cárdenas, Barrio, el mismo Vicente Fox. ¿Qué pasó después que vinieron, salvo muy contadas excepciones, fracasos rotundos, ¿no? Que perdieron las gubernaturas, estuvieron un año y otro? Esa es una pregunta. Me extraña mucho la elección de candidatos en Acción Nacional. Y voy a tocar el caso que me tiene muy intrigado. Margarita Zavala regresa a Acción Nacional por la puerta grande y le dan el lugar número 1 en la Diputación por la parte, el área plurinominal, pero también la mandan al Distrito 10 de Miguel Hidalgo a competir cuando ahí hay un extraordinario candidato que es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Salomón Chertorivsky. Entonces, ¿dónde está el juego de los partidos políticos por el país, por México? Pues es que no hay juego por México, hay juego de intereses. Entonces, miren, yo creo que la mejor forma que tengo de describírselos es precisamente el caso de Baja California. Cuando yo soy seleccionado o propuesto para ser candidato a alcalde en Ensenada, pues la verdad es que en aquella época, en 1986, había que estar medio loco para aceptar ser candidato. Los del PAN habían sido los mártires del voto. O sea, gente loable que yo admiré desde niño, pero que nunca los dejaban ganar. Entonces sabían que iban al sacrificio. Cuando yo acepté, pues también yo creo que llegué a mi punto de decir, bueno, total, ¿y qué? Entonces acepté. Y para mi pues, ilustración, tengo que decirles, voy a decir una palabra, porque el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Ensenada le habló a alguien por teléfono cuando yo ya iba en el carro ahí saludando gente y le reportó al que le habló, acaba de aceptar el pendejo. Eso fue lo que dijo, ¿no? Y eso lo que revela es que era como una situación de te vas a ir a inmolar. Y la verdad yo también pensé que no me iban a dejar ganar. El primer sorprendido fui yo, pero la razón fue que supe organizar a la ciudadanía. Yo tenía todas las casillas cubiertas y le di copia para que me lo certificaran los notarios y le di copia al general y al almirante en el puerto. Entonces, pues no se pudieron mover. Pero después de ese éxito político, mi primer problema político fue adentro del PAN, porque los que estaban adentro, pues querían puestos adentro del gobierno. Me acuerdo muy bien de don José, que era un trabajador del ayuntamiento cuando estaba el PRI, era barrendero municipal, y dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con don José? Entonces dije, pues lo voy a poner de jefe del estacionamiento del presidente municipal y ahí que nos cuide los carros y los lave y le vamos a dar propinas. Pero un día salí y me dijo, oiga, presidente, pues yo no luché tanto por estar aquí afuera, yo quiero un escritorio allá adentro. Caray, ¿no? Pues él tiene su corazoncito y quería algo de más dinero, más ingreso. Bueno, la de gobernador ya no la pude parar, la inercia era grandísima. La ciudadanía se volcó. Tijuana con pasión, me arañaban, me tenía que poner alcohol en los brazos y todo, porque terminaba con rasguños y todo eso. Era una pasión y lo supe organizar. Pero ¿cuál fue mi primer descalabro? Cuando don Héctor Terán, yo sabía que era el mejor hombre para que fuera candidato, pero Eugenio Lorduy quería ser él el candidato y empezó a manipular al PAN. Caray,
¿Y la vida democrática interna qué? Entonces, pues yo no quería, pero tuve que meter la mano para que hubiera orden. Y salió entonces afortunadamente don Héctor Terán, que era el natural, nomás que pues Eugenio, que era mi secretario de finanzas, pues o sea, como que más ambicioso. Entonces les estoy platicando de los intereses y las pasiones humanas adentro de un partido político, y eso es en cualquiera. Desafortunadamente don Héctor se nos murió a medio camino, a los 3 años de su gobierno, y el sucesor, hijo de uno de los fundadores del PAN, fue seleccionado por Felipe Calderón, gracias a que el presidente Zedillo le dijo, miren, ustedes ganaron la elección constitucional con Terán, ustedes digan a quién quieren de gobernador sustituto y los diputados del PRI van a votar a favor de él. Y así fue como llegó Alejandro González Alcocer, un tipo excelente, pero ya no fue por convención, ni ese, fue un arreglo político entre el presidente y el presidente del partido político, de Felipe Calderón. Y entonces llegó González Alcocer con otra fracción del PAN. Bueno, viene entonces ahora sí la candidatura del Ordi, y el Ordi ya tenía controlado todo el PAN, a base de chambas. Y entonces se te empieza a hacer una costra, que yo le llamo la onda grupera, porque se te van agrupando alrededor de quien creen que va a ser el siguiente. Todo el mundo quiere mantener la chamba y no soltar la ubre del presupuesto público. Y así se nos fue descomponiendo la calidad del compromiso de los gobernadores con el interés público. Ya el compromiso era con los seguidores internos que cada quien tenía para controlar la convención, y al rato se acabaron las convenciones, ahora fue pura designación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con la Margarita Zavala? Pues resulta que el Marco Cortés está perdiendo todo el poder interno y ocupaba de otra bola de fascinerosos que se le aliaran ahí para mantener el control del Comité Ejecutivo Nacional. Oigan, yo fui el fiscal antimoches del partido, y lamentablemente, y nunca lo oculto, encontré que Marco Cortés era el que estaba el centro de ese fenómeno en la 63 legislatura. Yo por eso no lo reconozco como presidente del PAN. ¿Cómo voy a reconocerlo si yo era el fiscal? Entonces, esas cosas. Ricardo Anaya me pidió que purificara el padrón, lo hice con huella digital, lo cotejé con el INE, todo bien. No lo han usado, no lo han querido usar. ¿Por qué? Porque se les sale de control la onda grupera a qué mismas mulas van a poner de candidatos. O sea, el PAN ya no está volteando hacia afuera, se está viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, pues por eso se nos descompuso el asunto y terminó con el último gobernador, que ya se sabe en la historia, ¿no? Lo están acusando de corrupción y esas cosas. Bueno, pues yo respeto los procesos judiciales, pero pues sí sé que el PAN al que yo entré no es el que está ahorita. Entonces yo ando promoviendo a nivel nacional al PAN ciudadano, que es, al decir PAN ciudadano, pues quiere decir que hay otro PAN que no es ciudadano, ¿verdad? Bueno, ese es un problema interno del PAN, pero también es parte del problema nacional. Por eso es que yo veo con todo interés este asunto ciudadano, porque sería la manera de obligar y transparentar la vida interna de los partidos, y que no se nos deteriore la calidad de los candidatos, ni cambie la continuidad y la visión de rumbo de los gobiernos, porque van a estar supervisados por una fuerza superior, que es la de los ciudadanos. Estoy hablando de algo muy ambicioso, pero se tiene que hacer, aunque nos tome 50 años, pero para allá debe de ser. Entonces, eso es lo que pasó en Baja California y es lo que ha ido pasando en los demás estados. Cierta sorpresa positiva es Guanajuato, ¿no? Que también ya llevamos varios gobernadores ahí,
pero la onda grupera está todo lo que da, o sea, tiene que haber componendas aquí, componendas allá, y arreglos, y acuerdos, y pactos, ¿y dónde está el interés público? ¿No? Dicen que eso es la política, pues eso a mí no me gusta. Muchas gracias, Ernesto. Una pregunta más. En una plática que le dio a Vicente Fox, le preguntaron, alguien le preguntó que por qué estaban eligiendo candidatos de todos los tipos, futbolistas, bla, 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 bla. La respuesta de Vicente fue, porque son los que ganan, los que tienen popularidad y ganan las curules. Sin embargo, eso es un arma de dos filos, porque luego se pasan a Morena o andan de chapulines, ¿no? Pues acordémonos que Vicente era el jefe de mercadotecnia de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues él sabe qué producto vender, pero pues no podía escoger más que de los que se dan a notar así, ¿no? Porque pues se distinguen por algo, por futbolistas o por lo que sea. Y no por un proceso de selección transparente, fundado en la cultura del esfuerzo, porque no hay de dónde, o sea, entonces van y agarran al que por alguna razón tiene cierta presencia en los medios de comunicación. Ahora están ayudando mucho las redes. Este asunto de las redes sociales es bien importante, ustedes las pueden usar y es una herramienta fabulosa. Yo creo que se pueden estructurar organizaciones de supervisión de la elección a base de las casillas, en fin, hay elementos que antes no había. Y bueno, ojalá que esta cultura del esfuerzo sea la manera en la que logremos sentar las bases del futuro de la nación, porque de otra manera vamos a seguir escogiendo futbolistas y artistas y boxeadores, y con respeto a ellos, digo, qué bueno, algunos salen de naturaleza muy buena, pero otros no sirven para nada. Entonces, así no puedes sacar adelante el interés público. Okay, gracias. José Antonio, ¿podría un par de palabras? Muchas gracias, José Luis Espinosa. Sí, esta cultura del esfuerzo, pues sí va a requerir eso, esfuerzo de 50 años, dices tú, pero a mí me preocupa el esfuerzo inmediato, siendo más pragmático, de 50 días. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para aprovechar lo que tenemos, que no es todo lo bueno que quisiéramos? A esto, Apoyar al INE. Perdón, sí, Ernesto, contéstanos y después Paco Plancarte puede cerrar brevemente nuestra reunión con palabras finales tuyas, por favor, Ernesto. Adelante, Ernesto, contesta. En 50 días no nos queda más que ir a apoyar al INE y aprovechar para que ese movimiento de apoyo al INE nos herede una estructura de ciudadanos que de forma voluntaria mostraron con acciones que les interesa México. Y de ahí entonces tienen las redes para lo que sigue. Eso es lo que podemos hacer en los 50 días que vienen. Gracias, Ernesto. Paco Plancarte, si eres breve, por favor, que se nos está terminando el tiempo ya destinado a nuestra conferencia. Por favor, comentario final y le damos... Con mucho gusto. Sí. En primer lugar, una felicitación al gobernador Ernesto Rufo por la autocrítica hacia adentro. El Partido Acción Nacional, una gran felicitación. Y además, pues, que recordemos que en sus tiempos, en los 80s, Luis H. Álvarez y Pancho Barrio también en el fraude de Chihuahua 86, pues demostraron un gran espíritu democrático y una gran lucha por México, al igual que tú, mi estimado Ernesto, en el 89. Pero sí quise aprovechar para que recordemos todos la lucha cívica y política de Chihuahua 86 con don Luis H. Álvarez y Francisco Barrio. Así es, Paco. Yo creo que son de las personas que nos han generado
entusiasmo, han sido un ejemplo. Don Luis y yo tuvimos una relación fantástica, yo con Carlos Castillo Peraza, nunca con Felipe Calderón, porque es un tipo de otra ADN. Y veo que los principios fundamentales del humanismo político que inspira el PAN no es otra cosa más que la cultura universal por el hombre. Y yo creo que todos somos iguales y por lo mismo entonces de esa manera debemos construir todo lo que enaltezca a la persona humana y a su dignidad. Muchas gracias, Ernesto. Pues esta cultura del hombre, de la política, de la salud, digo de la salud porque esto nos preocupa también en este momento. Veo yo que tendremos que seguir cuidándonos para evitar el contagio, pero al mismo tiempo salir con las debidas precauciones el 6 de junio a votar. Pero aprovechando esta digresión, los invito a que pasado mañana nos acompañen en otra gran, magna reunión, conferencia que va a estar a cargo del doctor Francisco Moreno. Ya saben de quién se trata. Pero antes de dar por concluida esta sesión y con el permiso de todos ustedes, si no hay alguna otra intervención importante en el momento, pues les pido que abran todos sus micrófonos, ¿sí? En este momento, Karin Alarcón, abre el micrófono de todos, por favor, para darle un aplauso a esta importantísima, ilustrativa, leccionadora y espontánea y fresca presentación que, por lo tanto, tiene mucho de verdad, nos ha dado Ernesto. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ernesto, un saludo desde Monte Chanic. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un A abrazo. ver, aquí está Eric Haxater, allá. Ensenada. Ensenada. Sí, hasta luego. Eso, muy bien. Ensenada. Ensenada. Saludos, Ernesto. Ciudad de México. Eso. Bien. Muy bien, Esperanza. Pepe, muy bien. Muchas Plancharte. gracias. Eric. Promover el voto. No sé si me escuchen, disculpen. Yo sí. Felicidades, licenciado Rufo. Mucho gusto, José. Por ahí te hice una pregunta, Ernesto. Escucharlo. Qué bueno que fue un ejemplo para el panismo y que sí es importante que consideremos todo lo que vamos a vivir en este mes de junio para que acabemos con este movimiento que resurge otro nuevo. No se oye porque están todavía. Arriba Ensenada, arriba México. Adiós. ¡Viva México! Gracias. Viva Ensenada. Viva Baja